Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Con este vídeo doy el pistoletazo de salida oficialmente a la semana del Sé lo que leíste el último verano. Os recuerdo que esta es una iniciativa que hemos lanzado Priscila de la biblioteca de Blue Rose y yo para esta primera semana de julio. Os dejo en la cajetilla de información los vídeos previos por si acaso no los habéis visto y queréis saber un poco más de qué va esto. Entre otras cosas hay un reto lector, un book tag y además este viernes estaremos aquí en el canal en directo Priscila y yo haciendo un sprint final del reto, leyendo con todas vosotras y comentando nuestras lecturas de la semana. Pero en este pequeño vídeo lo que yo quería hacer era contaros qué voy a estar leyendo yo esta semana del reto Sé lo que leíste del último verano. Estos son los títulos entre los que voy a elegir mis lecturas de esta semana. Hay 4 títulos, obviamente no voy a poder leer 4 libros esta semana, pero espero que un par sí, porque uno de ellos que seguro quiero leer es muy cortito, así que voy a compartirlas con vosotras, lo primero para compartir lo que yo voy a estar haciendo y lo segundo por si acaso os doy alguna idea de algo que os apetezca leer también para el reto. El imprescindible para mí esta semana y que además me hace muchísima ilusión porque me ha costado un poquito conseguirlo es este de aquí que me parece imprescindible para hacer este homenaje al género slasher con el guiño que hacemos a las películas de Sé lo que hiciste el último verano, y es que esas películas están basadas en un libro que es este librito que tengo aquí en las manos que recientemente la editorial Dimensiones Ocultas nos ha traído en español y que yo tenía muchas ganas de tener porque soy bastante fan y quería ver cuál era el origen. Ya veis que es un libro súper finito, a mí me ha sorprendido, tengo muchísimas ganas y es que esta era la semana perfecta para darle oportunidad a este libro. Además tengo que decir que esto me ha dado la excusa para investigar un poquito más la editorial de Dimensiones Ocultas y me ha encantado su catálogo. La verdad es que me ha apuntado un montón de títulos, los quiero todos porque tienen una pinta increíble. Son muchos autores y autoras nuevos y muchos nacionales con libros que tienen pinta de ser muy divertidos y muy originales, así que yo ya voy a estar por ahí fichando. Pero para esta semana este era el objetivo, os leo un poquito, aunque bueno, pues básicamente es la película. Es de Lois Duncan y por aquí pone antes un slasher de los 90, ahora una serie de Prime Video porque hicieron una serie adaptación de la saga de películas, aunque tengo que decir que creo que la han cancelado, pero tenemos la primera temporada ahí disponible en Prime, que de hecho mi intención es estar viéndola también esta semana. Tras una noche de fiesta, 4 jóvenes huyen de un accidente que tiene como resultado la muerte de un chico. Incapaces de afrontar lo que han hecho, huyen de la escena del crimen. Un año después descubrirán que hay alguien además de ellos que sabe lo que hicieron el último verano, y es un asesino dispuesto a darles caza uno a uno. Pues nada, vamos a ver qué tal esta historia, pero en vez de en pantalla, en libro. Y os voy a leer las frases de marketing porque no lo había hecho hasta ahora y la verdad es que me están fascinando. Tenemos por aquí lo que dice Jenny Han, que es la autora de A todos los chicos de los que me enamoré. Dice: Lois Duncan es la patrona de todas las cosas que molan. Sarah Separ, que es la autora de Pequeñas mentirosas. Lois Duncan es una de mis grandes inspiraciones, una maestra del suspense. Y R.L. Stein. ¿Puede alguien escribir libros más terroríficos que Lois Duncan? Lo dudo mucho. Y esta última frase me hace pensar que ¿dónde están el resto de libros de esta autora? Tengo que buscar qué más ha escrito, cómo no se me había ocurrido antes. Lo voy a hacer según termine de grabaros este vídeo y si encuentro cosas molonas os las compartiré. Bueno, tiene 223 páginas y esta va a ser mi prioridad de la semana, así que este sí que sí lo voy a leer durante esta semana y espero comentarlo pues durante la semana, durante la lectura y también en ese directo del viernes donde estaremos contando a ver qué tal nos van las lecturas del reto. Pero aparte de este, que para mí iba a ser la estrella, quería tener alguna opción más, así que tengo por aquí otros 2 libros en físico, que uno me he comprado y otro lo he sacado de la biblioteca, y os he dicho 4 al principio del vídeo porque hay otro título al que yo llevo muchísimo tiempo teniendo ganas y queriendo leer y no lo tengo porque mi intención también es sacarlo de la biblioteca, sé que está ahí disponible, así que voy a ir a por él, pero tenía que grabaros este vídeo antes de poder ir a la biblioteca, así que no lo tengo, os lo voy a comentar sin más. Como no me va a dar tiempo a leer todo, probablemente ese 4.º libro será el que quede pendiente porque es un libro que quiero leer al margen de este reto, pero es que es tan perfecto para el reto de Sé lo que leíste el último verano que tenía que mencionarlo aquí. Bueno, en realidad los 3 son perfectos.
Vamos primero por ese libro que me compré porque tenía muchas ganas de tenerlo cuando lo anunciaron, porque me encanta la autora, yo creo que va a ser mi rollo completamente. Pero que encima cuando lo han publicado quedaban solo unas semanitas para este reto, así que dije, bueno, es que es perfecto. Aunque no lo acabe, espero al menos comenzar este libro. Estoy hablando de Five Survive de Holly Jackson. Holly Jackson es la autora de la saga o trilogía, de momento creo, de Asesinato para principiantes, Desaparición para expertos. Siempre lo menciono porque sé que igual os perdáis con los nombres, hay varias Hollys por ahí en discordia, así que bueno, pues a mí esta es la que me encanta, y cuando anunciaron que nos iban a traer en español este título, pues yo sabía que lo quería tener, porque es totalmente una especie de slasher juvenil ubicado en verano. Nunca la amistad fue tan mortal. Lo ha publicado Crossbook. En las vacaciones de primavera, 6 amigos deciden hacer una ruta por carretera, ellos una camper y kilómetros por delante. Este va a ser el viaje de su vida, pero cuando su caravana sufra una avería en medio de la nada, en una zona sin cobertura y alejada de cualquier lugar habitado, descubrirán que no ha sido algo fortuito. Alguien los acecha, alguien que exige saber un secreto que uno de ellos esconde y por el que está dispuesto a matar. A ver, yo no sé hasta qué punto este libro va a ser slasher, o sea, creo que no, porque creo que no va a ir de que vayan muriendo, no lo sé, o sea, estoy hablando pues desde la inventiva completamente, pero creo que no va a ir por ahí, que va a ser un poco más suavito, pero aunque el foco central no sea ese y no se pueda definir estrictamente como slasher, creo que las vibes son totalmente del género, por la camper, el grupo de amigos, el verano, los secretos, etc. Así que es una lectura perfecta para este reto. Ahora tenemos el que me llevé el otro día de la biblioteca, que no entraba en mis planes, la verdad, pero me lo encontré allí y dije, tiene una pintaza increíble para el reto de Sé lo que leíste el último verano, porque es que solo la portada y el diseño ya pega con ese rollo. Lo tapa la pegatina, pero se llama Hay alguien en tu casa, de Stephanie Perkins. Yo este libro, cuando salió, ya lo fiché, ya lo miré, ya me interesó, es también un thriller o terror juvenil, pero pasó un poco al olvido hasta que después Netflix estrenó una película inspirada en el libro, que yo no he visto, por supuesto. Es que me parece un planazo coger el libro, leerlo para el reto y además ver la peli si está por ahí disponible. No sé si se está viendo bien, pero es que realmente es bastante creepy, ¿vale? El diseño de portada, mirar la casa con nuestro asesino de la guadaña ahí, puede ser, ¿será un asesino de la guadaña? Bueno, está publicado por La Galera y dice: todo el mundo tiene un secreto por el que morir. Makani Young creía haber dejado su oscuro pasado atrás cuando dejó Hawái para irse a vivir con su abuela. Ahora que lleva un año en Nebraska, puede decir que se ha adaptado. Tiene nuevos amigos e incluso empieza a sentir algo por el elusivo y misterioso Ollie Larson. La calma se acaba cuando en su instituto se suceden unos asesinatos terribles, cada vez más despiadados. Nadie puede predecir quién será la siguiente víctima. El pasado de Makani vuelve a perseguirla y teme que sus secretos la puedan convertir en víctima o sospechosa. Un libro que pondrá tu propia vida en juego. Bueno, pues la verdad es que me apetece un montón también, así que aunque no entraba en mis planes, voy a intentar leerlo. Como veréis yo en este reto, y es que en general en este género a mí me gusta mucho tirarme hacia lo juvenil, hacia el thriller o terror juvenil, y creo que se ve representado en las 3 lecturas que he elegido, pero esa cuarta precisamente es porque quería que hubiera una pequeña representación también de algo más adulto, por si me apetecía, y también para sugeriros una opción más adulta. Así que el cuarto en mi lista es Las supervivientes de Riley Sager. Este libro tiene ya un tiempo, hace bastantes años que lo tenemos en español. Por el título podemos ver por qué encaja, sobre todo si tenemos en cuenta que si no lo traducimos pues es algo así como Final Girls directamente. Os voy a contar un poquito de qué va, pero os recalco que Riley Sager es un autor al que deberíamos tener más en la mira, porque aunque en España todavía no tenemos muchas cosas traducidas de él y las cosas que tenemos creo que no han tenido tantísima repercusión, fuera está siendo una locura. Es un autor de esos que vuelve loca a la gente cada vez que saca una novedad, todo el mundo las lee, todo el mundo opina, está en lo alto de todas las listas de ventas. Y bueno, pues ya sabéis que a mí se me pone el hype por las nubes cuando estoy todo el rato viendo a gente por aquí por internet leerlo. Y en este caso no hay excusa, porque aunque sus últimos títulos y los que ahora están más de moda no están todavía en español, sí que tenemos algunos títulos suyos en español que yo todavía no he leído, así que pues me apetecería ponerme a ello. Pero este título lleva en mis pendientes muchísimo tiempo. Nunca lo compré porque sabía que lo tenía disponible en la biblioteca y el diseño no me encanta, la verdad. Pero aunque mi intención sigue siendo cogerlo de mi biblioteca, también se me ha pasado por la cabeza últimamente comprarlo porque han sacado una edición de bolsillo que por unos 10 euritos que tiene buena pinta. Quincy Carpenter, una estudiante universitaria, fue la única superviviente de la masacre que tuvo lugar
hogar en Pine Cottage, donde pasaba el fin de semana con 5 amigos. De inmediato pasó a formar parte de un club al que nadie desea pertenecer, el que la prensa ha bautizado como las últimas chicas, o Final Girls. Ellas son Lisa, que perdió a 9 compañeras de su hermandad, Sam, que se enfrentó a su atacante en el motel en el que trabajaba, y Quincy, que huyó a través de los bosques para escapar de aquel a quien solo puede referirse como él. 10 años después, Quincy disfruta de cierta normalidad. Tiene un novio que la cuida, un blog de cocina, un bonito apartamento y además cuenta con la presencia terapéutica de Coop, el policía que le salvó la vida. Su memoria no le permite recordar los acontecimientos de aquella noche y la medicación le ayuda a preservar ese equilibrio. Pero cuando Lisa aparece muerta en extrañas circunstancias, Quincy debe afrontar el pasado. Son Final Girls que sufrieron un trauma y ahora en su nueva vida se vuelven a ver amenazadas por algo. Obviamente nos va a recordar a Grady Hendrix para todas las que hayamos leído ese grupo de apoyo para Final Girls, pero también tenemos que recordar que este libro es anterior al de Grady Hendrix. En cualquier caso, yo habiendo disfrutado tantísimo ese libro, tengo muchas ganas de leer este otro. Y bueno, pues aquí están mis 4 opciones para esta semana. Este va a ser la prioridad, pero espero que me dé tiempo también a algún otro. Por favor, en comentarios contadme si vais a estar participando en el reto, si tenéis ya elegidas vuestras lecturas, contadme cuáles son, para qué categoría del reto y si coincidimos con alguna o os ha llamado la atención alguna como para incluirla ya sea en esta semana o más adelante entre vuestras lecturas. Estos días estaré haciendo alguna recomendación más. Sabéis que el viernes tenemos una cita en directo para pasar la tarde leyendo y comentando nuestras lecturas y por Instagram estaré actualizando diariamente cómo van todas estas lecturas, así que si queréis acompañarme diariamente en el reto os invito a que os paséis por allí. Yo me voy ya, si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like, suscribiros al canal y en la cajetilla de información tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis formar parte de esa comunidad, acceder a un montonazo de contenido exclusivo mensual y además poder formar parte del club de lectura. Nos vemos muy pronto, espero que disfrutéis muchísimo de el Sé lo que leíste el último verano. ¡Chao!